Dicen que hace mucho tiempo, en Mallorca los niños vivían felices, rodeados de magia. Sabían, allá donde iban, cuáles eran las zonas de brujas, en qué cuevas se cobijaban los dragones feroces y dónde escondían las hadas los tesoros, dulces y riquezas para la gente buena. Eran tiempos en los que los mallorquines cultivaban el campo y el mar y vivían siempre cerca de la naturaleza, donde los seres maravillosos se encuentran más a gusto. Todos sabían en qué playas nadaban sirenas. Y por eso siempre era muy fácil divertirse. Nadie necesitaba colchonetas ni tablets en la playa y no existía el aburrimiento. Pero un día ocurrió que llegó al puerto de Palma un viajero misterioso. Traía una caja metálica muy pesada, cubierta por todos los lados. La gente pensaba que sería un transporte de alguna mercancía, telas, frutas exóticas, bolsas de piel para vender en el mercado. El viajero se alojó en un hotel de Palma donde había un rótulo que ponía: «Este es el primer hotel moderno de Mallorca». Subió la pesada caja hasta su habitación y una vez dentro la destapó. Contenía otra caja en su interior, negra por todos los costados excepto uno, donde había un cristal grueso y brillante. Al punto de la medianoche, el cristal se iluminó y de su interior, sin romperlo, empezaron a salir unas criaturas negras como el carbón, sin cara ni ojos. Eran sombras menudas y tenían una cola larga y fina de diablillo. Arriba del todo, 2 orejas bien grandes y redondas. Durante toda la noche, el cristal escupió aquellas sombras negras. Salían de la habitación por la ventana y, como en una procesión, se extendían por toda Mallorca. Iban directas a las casas, a las habitaciones donde dormían los niños, y se escondían en los pliegues de las sábanas o en las fundas de las almohadas, donde los niños y niñas no podían verlas, pero sí oírlas. Nadie volvió a ver a aquel viajero, pero al cabo de poco tiempo, en todas las casas empezaron a aparecer cajas como aquella, con un cristal brillante que se encendía y conseguía hipnotizar a todo el mundo. Las sombras seguían allí. Y cada noche, mientras los niños dormían, les explicaban historias fascinantes, con una viveza que los niños y niñas, al día siguiente, no sabían si las habían soñado o si las habían vivido. Todas las historias hablaban de un planeta nuevo, habitado por hombrecillos y mujercitas como aquellos, donde las personas se convertían en dibujos animados y todo el mundo era feliz. Los niños quedaron cautivos de aquellas historias, mientras olvidaban todas las maravillas que tenían junto a ellos. Las brujas, los gigantes, las princesas y las sirenas empezaron a sentirse solos, desatendidos, hasta que un día un niño despertó con los ojos de cristal y todo se precipitó. Quería ir al planeta animado, donde todo era maravilloso. Se empeñaba en ello. Al día siguiente, más niños despertaron así, presos por esta obsesión. Había un silencio desolador y pesado en toda Mallorca. Los dragones, las hadas y todos los seres de la Illa dels Tresors supieron que no había nada que hacer. Debían huir, esconderse antes de que las sombras negras también los transformaran a ellos. Si lo llegaran a hacer, la Illa dels Tresors habría dejado de existir definitivamente. Decidieron destruir el mapa de la Illa dels Tresors y se repartieron los trozos entre 10 para que a las sombras negras les fuera más difícil encontrarlos. Y desde ese momento, nadie los ha vuelto a ver. Algunos creen que están escondidos en cuevas junto al mar, para poder darse un chapuzón de vez en cuando. También dicen que a veces se visten de turistas y se pasean por la Seu. Pero
tan solo una cosa es cierta. Estarán escondidos hasta que un niño o una niña, valiente y decidida, vuelva a buscarlos. Deberá encontrar todos los trozos del mapa y volver a juntarlos. Tendrá que desear con todo su corazón revivir las aventuras de esta isla mágica. Y entonces, y solo entonces, Mallorca volverá a ser la illa dels tresors. ¿Serás tú el atrevido o atrevida que lo conseguirá?